Gobierno de México. Pues primeramente agradecer a todos y todas su presencia y su acompañamiento en este proceso de escritura, que como un poco, no sé si queda dentro de la grabación, ¿no? Comenta la doctora María Elena, está enmarcada en este proceso de pues una pandemia mundial a causa de la COVID-19 y que en gran medida se traslapa con la otra gran pandemia que nos azota desde finales del siglo XX, que es la pandemia por el virus de inmunodeficiencia humana y que a diferencia pues de la pandemia de COVID, eh, radica en que principalmente no hay una vacuna, radica en que no hay una cura hasta el momento y que sin embargo hay grandes avances en materia de prevención, de manera de estrategias sociales, bioquímicas y de métodos de barrera, pero que por las características de esta pandemia, particularmente en Occidente, ha tenido un carácter de discriminación hacia ciertos grupos de personas en el mundo, principalmente a todas las disidencias sexuales. He decidido nombrar esta tesis como Tecnoprep, acceso, emocionalidad y significados en la zona metropolitana del Valle de México, tratando de englobar todas las perspectivas, todas las ideas, todas las teorías y el particular punto de vista que tuve para observar este fenómeno y que tiene la particularidad de que es como un fenómeno que dependiendo del punto de vista puedes tener una distinta aceptación o negación del propio tratamiento, ¿no? Englobé con la palabra Tecnoprep esta noción de que todas las tecnologías, de la noción de tecnología, la cual no solamente se refiere a la cultura material, sino también a todas esas otras formas en las cuales hemos transformado, ¿cómo decirlo? Son todas esas estrategias, formas de educación, la forma del habla, en la cual con Tecno pretendo englobar diferentes formas de tecnologías que están incidiendo en los cuerpos de las personas habitantes, particularmente de esta zona metropolitana del Valle de México, y que está orientado a una profilaxis, que quiere decir básicamente pues una limpieza, una esterilización, una separación para evitar una contaminación, ¿no? Entonces, con con este término Tecnoprep, busco englobar no solamente el tratamiento de esta presentación de pastillas, que es la que se está eh, accediendo en este momento en el país, sino la parte institucional, cultural, de difusión, eh, como otras estrategias para hacer llegar este tratamiento a la población, a las poblaciones clave, como son nombradas a partir pues, de nuestras instituciones de salud. Eh, ay, según yo había una antes, aquí está. Esta presentación va a seguir la siguiente estructura, la cual va a ser primeramente darles un acercamiento hacia la problemática de investigación, cómo llegué al tema de investigación, en formas
voy a mencionar zoologías, las cuales empleé para realizar esta investigación. En la descripción del trabajo de campo brevemente diré qué fue lo que hice. Y en la presentación de resultados y conclusiones voy a explicar estos tres grandes apartados en los cuales dividí la tesis, las cuales son cuerpos desnudos, tecnoprep y androides sexuales. Esta división del capitulado en tres partes obedece a una dificultad que tuve al tratar de explicar este fenómeno, que tiene que ver con que pareciera que lo fácil sería como explicar de lo más global, de los fenómenos globales a los particulares, ¿no? Y en mi caso, irme a, sí, ¿no? Como de estas estructuras supranacionales, institucionales, globales, y cómo inciden en la vida de cada individuo. Y me di cuenta que de alguna otra manera me estaba yo poniendo el pie solito porque me costaba tratar de separar o diseccionar estos procesos cuando son procesos que realmente están todos interconectados y están incidiendo en la vida de las personas y que tienen que ver con estos procesos como estructurales, ¿no? Pero bueno, iré ahondando en cada uno de estos en unos minutos. Ay, ¿cómo quito esta cosa? Para que se vea lo que estoy poniendo. Ahí está. Creo que ya no me estorbo tanto. Eh, Y esta fue una imagen que les presenté, bueno, ahora está actualizada, una de las primeras imágenes que les presenté a mi asesora y a pues, mis profesores de cómo llegué de alguna otra manera a este tema de investigación. Y creo que tenía que ver con eh, una circulación en redes de formas, me parece, peyorativas o discriminatorias de las personas que estaban utilizando una tecnología llamada PrEP y en las cuales sobresalían sobre otras narrativas de usuarios de PrEP. Y de ahí empecé a tener como esta inquietud, ¿no? De cómo este fenómeno que empezaba a ver como en las redes sociales tenía su repercusión em, en espacios materiales, no solamente como en la virtualidad. Ante esto, mi primera pregunta de investigación fue esto, ¿no? ¿Cuáles son los usos y significados particulares que adquiere la PrEP como una tecnología que posibilita la prevención del VIH en la zona metropolitana del Valle de México? Al respecto de por qué en la zona metropolitana de México, tiene que ver con que es una de las primeras ciudades en el país en la cual se llegó un primer programa piloto para ver cuál iba a ser como la implementación, la aceptación del tratamiento, y fue una forma de delimitar realmente como esa estrategia, pensando que eh, no solamente centrarme en una alcaldía, sino en pensar más allá de estas delimitaciones políticas y ver qué procesos precisamente, ¿no? O sea, vivimos aglomerados en una y que, sin embargo, por la parte política suele estar toda dispersa, ¿no? Entonces, fue una primera intención, ¿no? Como ver cómo nos hemos distribuido, cómo llega esta parte política y, eh, y eso, ¿no? ¿Cuál es el significado particular que este tratamiento adquiere en este tratamiento y de dónde viene este tratamiento, ¿no? Y en ese sentido, también relacionado con lo que estaba observando de la problemática era en qué espacios y circunstancias se habla de la PrEP, porque yo solamente lo estaba viendo de forma, pues sí, virtual a través de los tweets o de interacciones en redes sociales, pero no llegaba a verlo materialmente en un espacio eh, en la ciudad.
Asimismo, me pregunto también cuáles son los medios por los cuales se comparten estos significados, cómo se transfieren estos significados entre los usuarios y si estos significados repercuten en sus identidades. Y bueno, con esto, el objetivo de la investigación fue identificar cómo estas biotecnologías asociadas a la sexualidad crean nuevas identidades y representaciones culturales en esta región en torno a la prevención del VIH en poblaciones consideradas vulnerables. Ahora, hay muchas cosas que problematizar relacionadas con todas estas categorías que estoy utilizando, ¿no? Pero me iré un poco eh, abreviando, ¿no? Este apartado que llamo forma de ver, pues tiene que ver precisamente con las principales teorías o formas en las cuales eh, adapté eh, con la finalidad de poder acercarme al fenómeno de investigación. Primeramente, una tradición sociológica bastante ya antigua, se le llama interaccionismo simbólico, y que es una aproximación teórica desde la cual eh, se retoma que no estamos flotando como entes inertes en el espacio, sino que todas las palabras, todos los símbolos, todos los significados vienen precisamente de una interacción social en la cual, eh, digamos, el uso de una palabra, de una imagen, eh, puede tener un significado o un sentido particular dependiendo del espacio social y cultural desde el cual se está enunciando y que eh, en gran medida estos símbolos repercuten en la construcción de la identidad misma y bueno, por ahí me voy a quedar un poco con ese asunto. Eh, y que particularmente, digamos que hay autores, digamos, como más, digamos que es una tradición bastante larga, pero digamos como que el que más nos puede llegar a sonar es Gottman, ¿no? Particularmente, yo utilicé esta como reinterpretación que hace del interaccionismo simbólico Ken Plummer y Norman Tenzin, los cuales cada uno agrega eh, formas particulares de cómo observar o cómo representar estos símbolos, ¿no? Principalmente recupero de Plummer esta cuestión de las historias sexuales, que son historias que versan sobre la intimidad de las personas y que de alguna otra manera la parte de historia o narrativa es algo que tiene que ver con que se están transmitiendo los conocimientos y saberes aparte de estas narrativas. Y que para esto hay como tres fases, ¿no? Primeramente, unas personas que son las productoras de historias sexuales, o sea, una persona que nos está contando el cuento de Tristán e Isolda, por ejemplo, en la cual nos está narrando una historia en la cual las personas generan una idea sobre cómo debe ser el amor romántico, cómo debería ser cómo, no sé, o sea, si el amor y el casamiento tienen algo que ver con ciertos valores de la época, valores culturales, con ciertas cosas, ¿no? Entonces, esas historias que se nos van contando, incluso las bíblicas y demás, son historias que se van narrando y reproduciendo, ¿no? Pero hay una figura de una persona productora de historias sexuales. En mi caso son las personas narradoras que en el capítulo de Correr con Suerte desarrollo estas historias. La figura del productor, el cual es el papel que yo asumo, que es tratar de promover o incentivar a través, pues sí, del contacto, de la narrativa, de producir estas historias, ¿no? Y finalmente este papel de traductor tiene que ver también con el segundo papel que tuve en esta tesis, que es el transformarlas.
para que se pudieran leer como en primera persona y ese papel de difusión a la vez, ¿no? En tercer lugar están los consumidores, lectores y audiencias, los cuales son todos ustedes que en este momento están escuchando nuestras historias sexuales y que van a incorporar o no los aprendizajes, las nociones que cada uno de esas historias nos están transmitiendo, ¿no? Finalmente, otro papel que incorporé a esta cuestión del interaccionismo simbólico está en una relectura que hace Norman Denzin del interaccionismo simbólico al incorporar las emociones, ya que lo que dice es que esta forma de nombrar nuestras emociones tiene que ver mucho con un propio aprendizaje social. O sea, digamos, el estar enojado, triste y cómo lo manifestamos es una construcción también cultural, aunque sí hay como rasgos fisiológicos reactivos ante ciertos estímulos, pero la forma en cómo leemos, cómo nombramos, cómo sentimos, pues tiene que haber hay un proceso de interacción simbólica y que nosotros mismos hacemos ese trabajo de interacción simbólica con nuestra mente, ¿no? Para definir, describir, resignificar esos signos y significados. Otra cuestión que va a atravesar esta investigación es la cuestión de la biomedicalización del cuerpo queer, particularmente hombres, mujeres y todas las disidencias sexuales que están enmarcadas en un proceso que llamamos medicalización y que unas autoras llamadas, que ahí están, le agregan este prefijo bio para hablar de las transformaciones tanto humanas y no humanas. En mi caso, la parte no humana sería la propia pastilla, que tienen que ver con que las estrategias de prevención eh, y del tratamiento, aquí nos orientamos principalmente a estas estrategias, principalmente a las disidencias sexuales. ¿Por qué? Porque las pensamos como promiscuas, como diferentes, como contrarias a los valores culturales de nuestra época, ¿no? Y que de alguna otra manera tiene diferentes características como un complejo farmacéutico que de alguna otra manera a través de sus intereses económicos están jugando y moviendo ficha de forma diferente, promoviendo o no el acceso a este tratamiento. Y aquí entran en juego cosas como pueden ser patentes, farmacéuticas, la intervención estatal, etcétera, ¿no? En este proceso de biomedicación hay una noción, hay una preocupación genuina de todas las personas por su propia salud. El tema de salud se vuelve central en la vida de las personas y están preocupados que por los triglicéridos, que por eh, qué sé yo, por los radicales libres, que por el sol, etcétera, ¿no? Entonces el tema de la salud es un tema central en esta época y en gran medida está transformando las prácticas cotidianas de las personas en el mundo, ¿no? Y que incluso estos términos biomédicos son cada vez más empleados por los propios pacientes, ¿no? Y que, pues bueno, trae consigo pues transformaciones corporales orgánicas, ¿no? Algo que me faltó mencionar en esta cuestión como de la tecnología es que como en estas cosas complicadas de la antropología, de qué es lo que nos diferencia de los animalitos, eh, no sé, a veces pienso que somos demasiado parecidos. Y quizás lo que diría es que quizás esa diferencia tiene que ver con el uso de la tecnología, que tiene que ver con hacer pasar la evolución por fuera de nuestros cuerpos para hacernos mutar más rápido, ¿no? O sea, desde el lenguaje que nos permite comunicarnos hasta, en este caso, este tratamiento, que si bien no tenemos una defensa en este momento biológica, natural, por así decirlo, de defensa contra este virus, nosotros con este tratamiento podemos prevenir que el virus
se incruste en nuestras células y se multiplique. Pero en este contexto de biomedicalización, pues tenemos que esa interacción va a chocar con diferentes narrativas. Una última cosa sobre la teoría que quería comentar es esta cuestión de la crisis de la narración que menciona Durkheim, un filósofo, el cual dice que el hablar tanto de narrativas y narraciones quiere decir que estamos en un proceso como de crisis de narrativa y que estamos más bien en un proceso en el cual estamos bombardeados por cantidades ingentes de información, de data, y que esta cuestión de los datos que nos permiten a veces ya conocer, que ya a partir de algoritmos ya nos conocen mejor que a nosotros mismos, pues tenemos esta cuestión de que las personas se vuelven meramente consumidores, en algunos casos recicladores de historias, o sea, como lo podemos ver ahora, como que dicen que no hay nada bueno en el cine, bueno, como que siempre nos contamos las mismas historias, pero de forma diferente, pero particularmente pareciera que estamos en una época del remake, ¿no? Y que el sistema capitalista y el consumismo lo único que utilizan esas narrativas para utilizar las emociones para vendernos cosas, básicamente, ¿no? Y un poco lo que pretendía con esta tesis era recuperar estas historias sexuales, estas narrativas, porque creo que verdaderamente de ellas, y bien la tesis está llena de datos, de las narrativas podemos tener grandes aprendizajes acerca de cómo se está construyendo actualmente la aceptación o negación del tratamiento en esta región. Brevemente, de la descripción del trabajo de campo, realicé un trabajo de etnografía, el cual consiste no solamente en recuperar datos y encuestas de manera digital, sino ver cómo estos datos, esta parte virtual está repercutiendo en la vida de las personas, o sea, cuánto tiempo le dedican a estar pegados en las redes, cómo se sienten cuando interactúan con otras personas en las redes, eh, y que hice un trabajo de análisis y ahora sí que de un procesamiento, ¿no? Para identificar como las emociones, sentimientos y cuál es el papel del cuerpo en todo este trabajo, ¿no? Por otra parte, la cuestión de la producción de historias sexuales o en el bajo mundo llamadas entrevistas, que en este caso tuvieron la particularidad de seguir esta metodología que no es una historia de vida como general, sino específicamente en este tema que tiene que ver con la identidad. Y también hice un trabajo de autoetnografía, ya que, como comenté al principio, cuando llegó este tratamiento a México en el año 2018, empezó como en un programa piloto en la Clínica Condesa y en otras organizaciones de la sociedad civil, también en algunos otros estados de la República. Terminadas digamos que todas las restricciones que teníamos de movilidad, tuve la oportunidad de realizar estas entrevistas y la mayoría de las personas que entrevisté estaban en ese protocolo del INPREP y después pasaron a formar parte del tratamiento ya en la propia Clínica Condesa, pero algunos residían fuera de la Ciudad de México, viviendo en el Estado de México, entonces dejaron de recibir el tratamiento, entonces estaban como en ese inter, ¿no? Y yo al acercarme a algunas organizaciones de la sociedad civil o el personal de la Clínica Condesa, la verdad es que tuve un acceso limitado a la información. Ahora sí que me dijeron, nosotros te hablamos, y recurrí entonces a volverme yo mismo paciente como una estrategia para obtener información, por así decirlo, de primera mano y a la vez
pues realizar una propia reflexión, autoanálisis de lo que implica estar en ese tratamiento. Cabe señalar que yo soy originario del Estado de México, pero mi abuela vive en la Ciudad de México y utilicé su dirección para poderme registrar en este servicio. Entonces, bueno, hay un poco de trampa, ¿no? Pero es una problemática a la cual todavía algunas personas se enfrentan, que tiene que ver con el deseo de querer acceder al tratamiento y no poder debido a las diferentes políticas de acceso, ¿no? Y me vengo ya nada más a la presentación de resultados y conclusiones. En este primer apartado de cuerpos desnudos, recuperé esta cuestión de que la ciudad se vuelve eh, este ente eh, en la cual vivimos gran multitud de movimientos. Creo que es lo que quería representar con algunos de los mapas y gráficos que puse en ese apartado, que están interconectados, ¿no? Que muchas de las personas que trabajan en la Ciudad de México trabajan en servicios para personas que no, ahora sí que los habitantes de lugar vienen aquí a trabajar, ¿no? Básicamente, y se da esta ciudad, como una ciudad cosmopolita, permite acceder a diferentes servicios, tanto de diversión, de disfrute, como de trabajo, como de acceso a los propios servicios de salud, ¿no? Y que de alguna otra manera siempre está presente de diferentes formas en el espacio. Casi no lo van a ver, pero les prometo que en la tesis le van a poder hacer zoom. Y que me parece que algo representativo de esta investigación es que sí hay una correlación entre la vulnerabilidad en salud, que quiere decir que las personas no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud privado o público, y que en la mayoría de los municipios está representado como al menos un tercio de su población, en algunos casos más, en algunos casos menos, y que como les mencionaba, muchas personas tienen que recurrir a consultorios de farmacia o servicios privados para poder acceder a algún servicio de atención a su salud en caso de que no tengan acceso, ¿no? En el caso del tema del VIH, todas las personas tienen acceso gratuito y universal en el país, tengan o no tengan seguridad social, a través de los Capacits y de las clínicas Condesa en la Ciudad de México, y se supone están especializados y están localizados en lugares que se supone pretenden ser como lugares donde se pueden concentrar esta población, ¿no? Y que en esta parte de de, de los cuerpos desnudos es donde incorporé las narrativas de, de los usuarios, ¿no? No me voy a detener mucho en ellas, pero lo que quiero recuperar de ellas en este momento es solamente esta cuestión de que o el motivo por el cual decidí al capítulo 2 nombrarlo Correr con suerte, tiene que ver con esta conclusión a la que pareciera que todos estos chicos, que seguramente muchas personas en esta región recibieron primeramente una educación sexual orientada solamente a temas de heterosexuales, de reproducción, de conocimiento de las partes del cuerpo, y que en muchos casos las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual eran vistos como cuestiones peligrosas y que te deberías alejar prácticamente de tener relaciones sexuales por miedo, básicamente, ¿no? Y que eso está reforzado en gran medida por diferentes narrativas religiosas y que las personas vivieron en el espacio en el cual se desarrollaron. Otra segunda cosa es que este correr con suerte era una suerte de construcción narrativa en la cual las personas identificaron que al ser homosexuales
corrían con el riesgo real de que en algún momento iban a ser personas portadoras del virus, ¿no? Entonces, ahora sí que algo que me enseñó el doctor Galindo en las clases con el teorema de Thomas era lo que es irreal en la realidad es real en sus consecuencias. Tiene que ver precisamente con que las personas se estaban casi que ya dejando, ¿no? O que ya el riesgo de tener una infección por VIH era algo que existía en su imaginario, ¿no? Que podía ser algo que les sucediera. Y que estas historias de estos usuarios, en algunos casos ni siquiera, nunca se habían hecho una prueba de VIH, nunca habían tenido un acercamiento a instituciones de salud o cosas por el estilo, y que algo muy importante es el papel del otro en esta construcción del sentirse en riesgo, ¿no? Y ese papel del otro que también de alguna otra manera orienta a la persona para que decida acceder al tratamiento, ¿no? Y que el papel del consejero es importante porque es una persona a la cual cara a cara puedes exponerle tus dudas, tus miedos, y que si la persona te lo permite puede ser muy abierto con él, con ella, para hablar de lo que te ha pasado y que la persona te pueda orientar a primero, quitarte el miedo a la infección, o dos, acceder a hacerte pruebas con regularidad, acceder a la PEP o a la PrEP. A la que la PEP tiene que ver con el haber tenido un encuentro de riesgo y que hay posibilidad de adquirir el virus. Y de alguna otra manera considero importante que si se puedan dar la oportunidad leer estas historias para comprender que lo que necesitamos no son personas que tengan que correr con suerte de no adquirir el virus, sino personas informadas que puedan acceder a estos servicios de salud, ¿no? Precisamente hablo de la como esta cuestión más bioquímica, histórica, de cómo se crea, cómo se descubre, cómo se accede y cómo la PrEP de alguna otra manera entra a competir con el otro gran actor simbólico, la estrategia de prevención del virus de inmunodeficiencia humana, que es el condón. Y que las narrativas sobre el condón, pues bueno, no son nuevas, por así decirlo, y han sido tanto positivas como después negativas y después otra vez positivas, ¿no? Y eh, lo interesante es también cómo se orientan estas estrategias, ¿no? Principalmente hacia, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia los trabajadores sexuales y hacia comunidades diversas, ¿no? Y en ese sentido, también esta parte como del análisis del acceso, pues tiene que ver también con los lugares a los cuales las personas pueden acceder al tratamiento o pueden acceder a hacerse pruebas, ¿no? Con regularidad. Y de esta tablita, que aquí no se ve muy bien, pero les invito a que la vean después en la tesis, eh, prácticamente en la Ciudad de México hay en su mayoría organizaciones de la sociedad civil orientadas a brindar estos servicios de salud y de forma pública las clínicas especializadas con esa. Nos encontramos en un... ¿Qué tengo que ver? Sí, sí. Nos encontramos en un problema en México que tiene que ver con... Ay, perdón, me distraigo. De hecho, para... Sí, ya.
que tiene que ver con la atomización de los servicios públicos de salud y que en gran medida hay una suerte de estrategia por especializar ciertos lugares, en ciertos tipos de hospitales, los tratamientos de oncología, hospitales de neurología, hospitales de bla, bla, bla. Y que son generalmente problemáticos porque muchas veces las personas no están descompuestas de una sola cosa. Y entonces, como tener hospitales generales, tiene mayor sentido. Hospitales especializados y que además está atomizado dependiendo de los servicios públicos. O sea, tenemos un servicio para trabajo de Pemex, para los militares, para los trabajadores del Estado, para todos los demás. Cada Estado además tiene el suyo, ¿no? Hay un nuevo intento de aglomerar el acceso universal a la salud a través del bienestar ahora, pero pues, que nos está dejando demasiado a deber y que en estos lugares de atención a la estrategia de VIH, particularmente en las clínicas especializadas con esa, hay una narrativa por parte de sus propios usuarios, perdón, de sus propios prestadores de servicios de que están saturados y no hay recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que va a repercutir en gran medida en la forma en cómo las personas pues acceden o no al tratamiento, ¿no? Y que en esta investigación traté de no meterme tanto en el tema de las organizaciones sociales, pero también ellas están enfrentando dificultades principalmente económicas para poder solventar el acceso a estos tratamientos, para poder seguir financiándose y tienen que recurrir a pedir cuotas de recuperación para poder realizar pruebas, ¿no? Entonces, primero tenemos una pandemia en la cual las personas pues no se quedaron encerradas, siguieron teniendo relaciones sexuales con los siguientes protección, y después tenemos una saturación en los servicios de salud, y después tenemos personas que no tienen ni idea de qué es el VIH. Entonces, tenemos una ensalada perfecta, pues para recordar un poco esa gráfica que pasé anteriormente, que tiene que ver con la vulnerabilidad en salud y el no acceso a estos servicios, ¿no? Y que de alguna otra manera en este apartado lo que traigo a colación es eso, ¿no? Formas que a veces desdibujan esas cosas positivas que tenían o que encontramos en las narrativas de nuestros interlocutores, ¿no? Que era esta oportunidad de despejar dudas, de sentirte seguro y tener un personal de salud ya cansado de tantas personas que van a hacerse pruebas porque en sus cabezas piensan que son gente irresponsable, que son gente que no se cuida, que son gente, qué sé yo, y que tratan de hacer que su acceso al servicio de salud sea lo más dolorosa posible para que no regrese. Entonces, eh, esta experiencia de unirse al tratamiento, de irse a formar, pues de alguna otra manera sigue estando presente en las exigencias no solamente de los colectivos de la diversidad sexual, sino de alguna otra manera sí hay un deseo que nacional por tener un servicio de salud que nos alcance a todos como un derecho humano que es de todos, ¿no? Y que algo que quiero resaltar de este asunto y perdón por tardarme 2 años más haciendo esta investigación, pero valió la pena, eh, la estrategia de digitalizar, ¿no? En lo primero que les mostraba al inicio de esta presentación fueron los tweets que me encontré de forma peyorativa o negativa de cómo las personas acceden a la prueba en plataformas digitales. En el espacio físico, pocas veces, y principalmente creo que es cuando hablas con alguien cara a cara, es cuando te puede llegar a decir qué le está pasando por la mente, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos esta nueva estrategia de desplazar a las personas o a los espacios públicos de salud a estrategias digitales, en las cuales las personas eh, comparten su información privada acerca de sus prácticas, de su consumo de drogas, de su estado de salud y demás, en una aplicación centrada principalmente en servicios de seguridad ciudadana y prevención al delito, ¿no? Y que, bueno,
ahora tenemos duda de cómo se nos protegen nuestros datos personales en esta aplicación. Y que en gran medida lo que está buscando hacer es alejar a los usuarios de las clínicas para que se desaturen y que los propios y las ONGs de alguna otra manera se hagan cargo de la demanda que debería estar cubriendo el Estado. Entonces, esto es algo nuevo que está implementándose y que pretende de alguna otra manera ser de las cositas que se van a digitalizar en el futuro, ¿no? Finalmente, en el último apartado de androides sexuales, precisamente aquí es donde hablo de esta interacción simbólica, ahora sí, ¿no? De qué símbolos, qué significados, qué cosas van adquiriendo, ¿no? Que de alguna otra manera creo que ya los he ido trayendo a colación, pero ahí van, ¿no? Como les dije, yo mismo me metí en el tratamiento y creo que lo más interesante del asunto es una narrativa que incluyo al principio de la investigación, ¿no? Que era que alguna persona con la que tuve una oportunidad de platicar y que le compartí el tema de investigación me dijo, en cuanto le dije que estaba investigando sobre la PrEP y si yo lo estaba tomando, pues cambió su actitud hacia mí, ¿no? Y me dijo algo así como de, dije, pues, ¿cuál es el problema, no? Dice, es que los que toman PrEP es porque quieren estar en la putería, ¿no? ¿Qué es la putería, no? Considerando que pues muchas personas con o sin condón pues están teniendo pues relaciones sexuales con otras personas, ¿no? Y esto es un poco lo que quería representar con estos mapitas, que de alguna otra manera lo que pretenden es compartirnos cómo estas diferentes narrativas, no solamente sobre el VIH y la PrEP, sino sobre el bareback, tiene que ver con una práctica de tener relaciones insertivas sin preservativo, en la cual puede haber o no intercambio de fluidos, están circulando, ¿no? Están construyendo el deseo, están construyendo las prácticas y están construyendo tanto positiva como negativamente la aceptación o la negación del tratamiento, ¿no? Y que tiene que ver con el VIH, creo. Sí. Ese, por ejemplo, es las narrativas en torno al uso del condón, ¿no? Como pueden ver, o sea, en las partes urbanas o urbanizadas, sí hay una fuerte narrativa en torno al uso del preservativo y que generalmente está asociado a estrategias de prevención, a su uso o no uso, pero es algo que ya está anclado en nuestras narrativas y se ve como algo principalmente positivo o negativo. En cambio, acá tengo el de la PrEP, ¿no? Que es una cosa insignificante, si me preguntan, además focalizada en el centro de la ciudad y que en gran medida los tweets están en zonas cercanas a las organizaciones de la sociedad civil, centrales o a las clínicas especializadas con esa. Y por lo menos a mí el hallazgo que me llevo de esto es que sí hay un anclaje espacial importante en que las personas sepan o no sepan del acceso a este tratamiento. ¿Y por qué lo menciono? Porque en las propias narrativas de mis interlocutores, ellos también estaban construyendo esta noción de que la PrEP es una cuestión de privilegio en cuanto a son principalmente personas con grados universitarios los que tienen mayor acceso a la información, a formas de prevención y que son personas, las usuarias, que viven dentro de estas alcaldías en las cuales pues la vulnerabilidad en salud, el índice de desarrollo humano y demás, el propio acceso a los medios de transporte, eh, a tener trabajos flexibles que les permitan poder acceder a estos centros de salud y demás, son lo que les da el privilegio de poder acceder al tratamiento, ¿no? Y en gran medida hay relacionado a esta cuestión emocional y de conceptos biomédicos, tenemos esta cuestión de que hay
una focalización de parte de los usuarios de la PrEP en que es una cuestión de que les permite estar principalmente luchando contra estigmas de alguna otra manera, pero a la vez cargan con un propio estigma que tiene que ver con esta representación que me ponía en un tuit al principio, ¿no? De que son cuerpos en descomposición, cuerpos que se van a ver mal por el hecho de traer una infección de transmisión sexual que pues la mayoría de las veces se transmiten porque no vemos exactamente, no tenemos un microscopio para estar viendo a los bichitos, ¿no? Pero las personas usuarias se vuelven de alguna otra manera en estos narradores, y es importante recuperar esta parte, que nos están recordando o se vuelven ellos los puntos principales de difusión del tema de la PrEP en esta región, y son los primeros activistas, por así decirlo, que nos están cambiando este significado, que como pude recuperar un poco en estas narrativas, muchas venían no, o no tenían su origen en México o en esta región, sino que a la vez de que llegaban, ahora sí que artículos científicos de la accesibilidad y cosas por el estilo, el tratamiento está disponible o existe desde el 2008 y digamos que desde el 2012 ya hay como una estrategia más amplia, global. Entonces nos venían llegando estas otras narrativas y experiencias de norte global y de África. Pero en África particularmente la transmisión se da por otros factores, ¿no? Y venían todas estas imágenes negativas o peyorativas sobre el cuerpo del otro, sobre lo que significa tener, eh, ahora quizás no VIH, pero sí tener sífilis o cualquier otra cosa, ¿no? Y se construye una imagen de un cuerpo eh, en descomposición, en podredumbre, ¿no? Y que eh, el papel de estas personas, al saberse informadas, es tomar este papel de romper el estigma, ¿no? A la vez, el tema de la sexualidad, al ser personas principalmente de las disidencias sexuales, pasa de construirse de esta parte de tener culpa, de tener miedo, de no tener una buena relación incluso con su propio cuerpo, eh, pasan a tener una sexualidad con mayor disfrute, con mayor libertad, y que saben que están previniendo y que tienen formas de evitar las enfermedades sin que eso venga a su propia vida, ¿no? Y que de alguna otra manera eh, hay no quiero llamarlo como el carrera de paciente, pero sí hay una transformación eh, positiva a partir de que las personas acceden al tratamiento, que tienen este intercambio simbólico de narrativas, de conocimiento acerca de su cuerpo, de la sexualidad, de las enfermedades, de los tratamientos, que van rompiendo y desestigmatizando a las personas, ¿no? En gran medida, los significados que venían asociados al uso de la PrEP tenían que ver con el riesgo de poner un fármaco en tu cuerpo, ¿no? Y que esto pueda perjudicar tus riñones, tus huesos, ¿no? Y que lo que hay es ahora utilizar la misma Tecnoprep a través de las pruebas de laboratorio, a través del seguimiento médico, que minimizan ese riesgo y que hace que valga la pena. Una narrativa que sí encontré en esta región particular, que no logré localizar de dónde venía, pero que mis narradores mencionan, tiene que ver con que el VIH al día de hoy es una enfermedad que no tiene cura y que el tratamiento es principalmente en formato de tabletas, pastillas que tienes que tomar diariamente de por vida, ¿no? Hasta que algún día esperemos tengamos un tratamiento efectivo, ¿no? Sin embargo, la PrEP solamente la tomas mientras tengas una vida sexual activa, ¿no? O sea, puedes dejar de tomarla en cualquier momento
y no es algo a lo que te estás atando como de por vida. Y hay esta aceptación, por lo menos de ellos, de que la información repercute positivamente en su ánimo, en el mantenerse en el tratamiento, pero a la vez tienen que tomar decisiones en torno a si comparten que están en el tratamiento o no. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos esta es la investigación. Como siempre, muchas gracias por su preferencia sexual y por estar aquí compartiendo conmigo. Gobierno de México.